Una vez que hemos terminado entonces con estos primeros 5 componentes, que va a ser este primer trabajo que es fundamental, ustedes ya hicieron una exploración, pero ahora ya hay que ponerlo en serio, ¿no? Hay que ponerle con mayor profundidad y hay que hacer los diagnósticos de estos componentes. Vamos a ir a lo que yo he propuesto como el cuarto encuentro. El territorio ha evaluado al momento, dice, sus recursos y atractivos. Ahora vamos a trabajar sobre infraestructura básica de uso turístico, servicios turísticos y determinación de la demanda real. Es decir, vamos a hacer 4 componentes más. Los componentes 6 y 7, que es de infraestructura básica de uso turístico, el componente 8, que es de servicios, y el componente 9, que es sobre el consumidor. Bien. Vamos a ver ahora sobre la infraestructura básica de uso turístico. Primero yo quisiera esclarecer qué es. Aunque ustedes ya un poco ya lo van intuyendo, es todo aquel acompañamiento, infraestructura que debe tener el territorio antes de emprender el turismo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que sin agua se puede hacer turismo. Señores, sin esto no hay turismo. Vamos a comunidades que no tienen agua potable. No, primero tengo que solucionar el tema del agua y después hacer turismo. Entonces, estos criterios me exigen o me hacen ver qué parte de la comunidad hay que trabajar para ponerle en valor, para que luego los turistas puedan llegar de forma sostenible. El primer tema se basa básicamente en vías de acceso. Este se está adelantando solo, esperemos. ¿Qué es lo que me dice? Vamos a ver. Primera pregunta. El territorio cuenta con accesos terrestres, fluviales, férreos, marítimos, aéreos. Describa cuáles tiene. Muchos territorios tienen varios. ¿Sí? Varios. No varios. Varios. Gente de la clase virtual, no es así mismo son. Hay comunidades que tienen accesos terrestres, pero también tienen accesos marítimos, como lo que vimos en la playa. ¿Sí? Hay otras que tienen accesos aéreos, etc. Dibuje las vías existentes con su distancia desde una ciudad grande y desde el aeropuerto internacional más cercano. Bien, si bien el ejercicio de dibujar me sirve ¿para qué? Para hacerlo con la comunidad. No se olviden, ¿con quién estoy trabajando esto? Con la gente de la comunidad. Ustedes luego en el informe pueden utilizar otra herramienta como por ejemplo el Google Maps u otra herramienta que me ayude de mejor forma, ¿no es cierto? Pero en este momento para hacer el taller, ¿por qué? Porque cada vez que yo hago esto hay una reflexión. ¿Qué tan lejos estoy de un aeropuerto? Hay comunidades, por ejemplo, nosotros trabajamos con una comunidad que se encuentra a 12 horas en barco de una ciudad que se llama Francisco de Orellana, Coca. Sí, es un lugar paradisíaco, está en el Parque Nacional Yasuní. Esta comunidad se llama Alta Florencia. Pero cuando nosotros les hacíamos esto y pensaban y decían, yo me acuerdo que uno de ellos decía, no, pues, los turistas tienen que venir mucho tiempo para llegar acá. Mi pregunta será, cuando yo haga el plan estratégico, ¿llegarán turistas de lo lejano a esta? O sea, hay que ser reales, ¿no? Hay que ser reales. Todo esto de aquí me ayuda para que la comunidad tome una decisión informada sobre el turismo. Hemos llegado a comunidades que dicen, realmente dice, vea, usted, como nosotros como consultores, dice, el camino por el cual usted vino, mitad del año no sirve. Nos toca entrar en mulas. ¿Por qué? Porque en la mitad de año que llueve se vuelve un lodazal. ¿Está lista esa comunidad para hacer turismo? No, señores, tenemos que resolver cosas humanas para esa comunidad. Pero lo tenemos que hacer aquí. Es decir, el plan estratégico de turismo deberá resolver vialidad antes de hotel. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones generales de estas vías? Congestionadas, escénicas, seguras, con buena señalización, buen mantenimiento, etc. Ellos me van contando, vamos interactuando. Yo como consultor, cada vez que voy a una comunidad, por ejemplo, cuando estoy trabajando con una comunidad, trato de ir por otro lado.
Digo, bueno, ahora voy a llegar por otro lado. Entonces, cada vez que voy por un lado diferente, yo puedo ir identificando nuevas vías. ¿Sí? Llega el transporte público, horario, costos, rutas. Hay lugares para parqueo o atracadero de transporte grande. Llego a comunidades. A ustedes les pasó, ustedes hicieron conmigo la gira Austro, ¿no? Memorable gira Austro, para poner las fotos ahí. Ya les contaremos a los chicos de la clase virtual por qué. Pero, por ejemplo, llegábamos a Saraguro. Y en Saraguro hubo lugares que visitamos que el bus no podía entrar. ¿Es un lugar turístico? No. O sea, ¿por qué? Porque el operador turístico también dice, ¿para qué llevo un grupo a visitar algo si no puedo dónde parquear, no puedo dar la vuelta del bus, etcétera? ¿Qué servicios de transportación se encuentran dentro del área? Buses, taxis, botes, bicicletas, caballos, burros, todo el tema que necesite. Tiene que poner aquí cómo se transporta la gente. Entonces, por ejemplo, en Amazonía, la gente se transporta en botes, ¿sí? Buscándolos. Con el componente de vías de acceso, ¿qué tenemos? ¿Cómo son las vías de acceso hacia y en el territorio? Hacemos un mapita interno y luego hacemos exactamente lo mismo. Vamos a visitar las vías. ¿Dónde están? Me dice usted que hay un camino que pasa por aquí, el Capacñán, por ejemplo. Vamos a visitar el Capacñán. ¿Dónde está? Usted me dice que en su comunidad pueden entrar en bote. Bueno, vamos en bote. Entonces, en ese momento lo que hago es, veo todas las vías de esas. ¿Para qué? Para identificar cuáles de esas tienen posibilidad turística. Y aquí viene una pregunta que es muy interesante. La más cercana a veces no es la más turística. ¿O sí? Hay veces que hemos visto en operación turística, me pasa mucho con la playa, con las comunidades en la playa, que uno puede viajar por acá, por Santo Domingo, y llega rápido. Pero la carretera de Santo Domingo, ¿qué problema tiene? Insegura, tráfico, derrumbes. No hay donde parquear. La mayoría de gente prefiere irse por el noroccidente, porque esa es una escénica. Uno va parando, disfrutando del viaje, ¿no es cierto? Entonces, hay que ir a recorrer todas esas vías. Después de eso, lleno la bitácora. Me dice, tengo fotografías, cuál es la ruta desde la ciudad de origen o desde el aeropuerto, describe el estado de las vías, describa el estado de señalización y describa si hay servicios en la vía. Inclusive, cuando dibujamos esto, yo les digo, de pronto pasamos por algún atractivo, que es bueno, hacia la comunidad. ¿Usted para o sigue? Yo pare. ¿Por qué el viaje tiene que ser aburrido? Haga que el viaje sea simpático también, ¿no es cierto? Si mi comunidad está un poco alejada y les llevo 4 o 5 horas ahí, ¿no es cierto? Van durmiendo ahí como... van saludando a todo lo que pasa así, ¿no? Sí, como de esos perritos en taxi, ¿no? A la cabeza. ¿Por qué le tiene que ser aburrido? Hágalo que sea simpático. Haz que disfrute la gente de este tema. Bien. Nuevamente, preguntas de diagnóstico inicial: variedad, calidad de vía, facilidad o no acceder al territorio, los usos que se le dan a estas vías, además de que sea para transporte. Hay unas vías que, por ejemplo, se les utilizan para transportar crudo, materiales, etcétera, cualquier otra cosa también poner. Hay unas vías que son particulares. Me ha pasado que voy a comunidades donde la vía es de la comunidad. Entonces también anotar que esa vía está a cargo de la comunidad. Mapas de la zona de los visitantes y cómo es la red vial en la región. Luego de eso, pongo una X y vuelvo a hacer lo mismo, es decir, prospectivo, FODA. Y luego, los objetivos estratégicos que ya vamos a ver. Hago un collage con lo que he hallado de las vías, hago la síntesis de cada vía de acceso,
Amplío información con mapas, planos, cartografía, fuentes secundarias, ¿no es cierto? Yo llego a la comunidad y no le puedo decir, deme por favor la cartografía, no tiene. Pero usted, como consultor, como investigador, como estudiante, tiene acceso a otras plataformas que van a enriquecer también al trabajo para la comunidad. Incluye hallazgos de fuentes secundarias, aporte un comentario comparativo a diferentes escalas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bien. El componente 7 va junto con este. El componente 7 va a tratar sobre algunos temas que son fundamentales. Tal como lo habíamos visto en la salida de campo y tal como lo habíamos dicho, hay que asegurar el buen vivir mínimo de la comunidad antes de meterle más presión. Por ejemplo, centros de emergencias médicas. ¿Dónde se atiende la comunidad? Cuando son accidentes más graves, ¿dónde va? ¿Por qué? Porque los turistas tienen tendencia a accidentarse. Nos pasó con lo que comentábamos hace un rato, ¿no es cierto? De la alumna nuestra que fue y se puso como un tomate roja. ¿Qué tal si esa quemadura hubiera sido todavía más grave? Pese a que le dijimos, protéjase, cremita. Pero ¿qué es lo último que empacan los turistas? Sentido común. Piensan que no les va a pasar nada. Se van y se bañan en el mar y ya cuando el mar los está llevando dicen, uy, de gana, yo no sé nadar. No, como que el turismo hace milagros, no. ¿Hay plan de seguridad de riesgos? ¿Qué tipo de agua tiene el territorio? ¿Es suficiente para la comunidad? ¿Hay agua disponible para futuros visitantes? ¿Qué tipo de suministro de energía tiene esta comunidad? ¿Existe comunicación telefónica? Yo les hacía esta reflexión y la hago en varios congresos y eventos. Yo escribí un artículo que se llama o que analiza la oferta en internet de los emprendimientos de turismo comunitario en Latinoamérica. Les voy a pasar, a ustedes también virtualmente les pasaré. ¿Qué es lo que pasa con este tema? El problema que tenía, o lo que vimos, es que yo hice de un primer levantamiento 330 emprendimientos de turismo comunitario en Latinoamérica que tenían o Facebook o una página web, o sea, ¿sí? A esos 330 les mandé un mensaje. El mensaje decía básicamente, hola, somos un grupo de 40 personas que queremos visitar su comunidad, queremos saber qué ofrecen, qué paquetes ofrecen. Punto. Mensaje simple, ¿no es cierto? Luego lo que medimos es la respuesta. De los 330, ¿cuántos tuvimos a una semana? ¿Cuántos a 2? ¿Cuántos a 3? ¿Cuántos a un mes? Medimos un mes. Después de un mes, los que no respondieron, les pusimos como inexistente. Hay algunos que todavía me responden. Esto hice hace 3 años y todavía por ahí, a veces me aparece uno, dice, nosotros ofertamos estos 3 años más tarde. O sea, no creo que ningún turista esté esperando 3 años para eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Fue muy bajo el porcentaje de comunidades. Menos del 10% respondieron a la primera semana. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Comunicación, internet o comunicación telefónica inexistente. ¿Puede una comunidad acceder o querer acceder al turismo sin comunicación? ¿Cómo se manejan los desperdicios? ¿Hay un programa para manejar los desperdicios? Porque los turistas también son maquinitas de desperdicios, ¿no? Más agua, porque se bañan. Más aceite, por la comida que voy a usar. Más ropa sucia, que tengo que lavar. Entonces, más envases de plástico, porque todo el mundo quiere tener agüita, etc. Entonces, eso me dice, o debo ver si ese territorio está preparado para eso. ¿Y existen servicios educativos? Con esto, ¿qué tenemos? Evaluemos cómo funcionan. ¿Son suficientes para la comunidad? Si no, cuando yo hago la evaluación de este componente, muchas veces he llegado y digo, este es un componente que está en estado crítico. Hay que trabajar primero en esto. ¿Sí? En algunos casos. ¿Que está dentro del plan estratégico de turismo? Sí. Porque el plan estratégico de turismo no solo tiene hoteles. El plan estratégico de turismo también tiene cuáles son las características para construir hoteles. Un hotel sin agua,
¿Un hotel sin ninguna fuente de energía funciona? No funciona. Perfecto. Perdón. Reviso. Me dijeron que tienen agua. ¿Dónde? Hay luz. Hay energía. Perdón, no luz. Energía. ¿Dónde? ¿Dónde están los hospitales? Lo que veíamos en el camino, en la salida de campo, ¿no es cierto? ¿Dónde hay un hospital? ¿Dónde se hace atender a las personas? Etcétera. Perdón, la bitácora. Lo he fotografiado. ¿Qué servicio? ¿Qué cuesta? ¿Son gratuitos los servicios que hay ahí o hay servicios con costos? Investigue y recopile, dice, estadística de esos servicios. ¿Es suficiente? Comunidades que va un médico, ¿podrán, por ejemplo, estar listas para atender grupos grandes y de forma continua? No. Entonces, todo esto me va dando luces para ver qué modelo turístico se puede desarrollar en ese territorio. Con eso regreso, una vez que investigo, veo calidad de los servicios con la comunidad. La comunidad puede decirme sobre la calidad de los servicios. Si ellos son los usuarios, ¿quién mejor que ellos para decirme cómo funciona el agua? ¿Quién mejor que ellos para decirme si el tema de los hospitales es suficiente? ¿Quién mejor de ellos para decirme el tema de la basura? Porque el problema es la comunidad. Hay comunidades que hemos llegado y, a ver, no es que la comunidad no quiera recoger la basura. El problema de la comunidad es que el basurero pasa una vez cada 15 días. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Con esto de aquí, evaluamos de forma cualitativa, prospectiva, y luego de eso, el FODA. ¿Sí? El FODA me va a dar base a los objetivos estratégicos, ofensivos y defensivos, que ya los veremos, y luego me dice, describa todo el informe de esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué carreteras hubo? Hospitales, agua, energía, etc. Hago todo un informe. Tomo lo que recopilé en la bitácora, ahí está escrito lo que tengo que traspasar. Le tomé fotos a los centros de salud, ¿no es cierto? Le tomé foto al tema de recolección de basura. Por eso es que yo les decía en la salida de campo, ¿se acuerdan? Es importante ir fotografiando todo. Todo. ¿Por qué? Porque luego no tenemos el tema para poderlo hacer. ¿Ok? Luego de esto viene el componente 8. El componente 8 lo que me pide es, porque hay comunidades que ya tienen servicios turísticos. Fíjense que este diagnóstico no solo es para comunidades nuevas, también lo hemos aplicado en comunidades que ya están haciendo turismo. Y que están haciendo turismo pero les está yendo mal. ¿Por qué? Porque tal vez uno de los componentes no está funcionando. Ahora, curiosamente, yo les comentaba algo, en la defensa de tesis doctoral me tocó un tribunal, una profesora, que ella había venido a Ecuador y que había ido al Quilotoa. Y ella, por ejemplo, en la reflexión que me hacía, me decía, el turismo comunitario es muy incipiente, dice, porque el problema que ella había tenido es que había ido al hotel comunitario del Quilotoa y resulta que el señor que estaba allá a cargo, el comunero, le había dicho que no se puede bañar muy largo, ¿sí? Porque el agua caliente es escasa. Claro, yo no le digo eso a mi cliente si se puede bañar largo o no, ¿no es cierto? Entonces ella quedó amargamente impresionada, ¿sí? Pero lo que debo entender es que si yo tengo un hotel, sí, puedo recomendarle que el agua es escasa ahí, que trate de optimizarla, pero ella se llevó esa parte negativa. ¿Cuál era el problema? El problema de ese hotel, ¿estaba en el servicio? No, estaba en el componente 7, no tiene suficiente agua. Entonces el comunero también ve cómo cada vez que van, porque si yo voy al otro lado también, ¿no es cierto? Y yo le veo al comunero que dice, cada vez que uno de estos se baña 2 horas, posiblemente a la comunidad le va a faltar agua. ¿Sí? Entonces,
Por eso es que esto también nos ha servido para hacer en comunidades que ya tienen algo de turismo. Aquí queremos saber qué lugares de alojamiento hay para los turistas, qué lugares de comida hay para los turistas, qué tipo de transporte turístico hay, si hay operadoras que ya están haciendo operación con esa comunidad, ¿sí? Y si es que hay otros servicios, como mecánicas, lavanderías, centros de internet, etcétera, que pueden ser otros servicios que prestan estas comunidades. Nuevamente, lo que hago, veo el listado, hay en muchos de estos, hay comunidades que son muy alejadas, en cambio que este es un componente que no tiene nada. Listo, pero no me trato de inventar, porque el problema es que aquí las personas que están haciendo el diagnóstico dicen, pero podría tener, no. ¿Qué tiene? Clarito. ¿Qué tiene? Vaya, recorra, visite cada uno de los lugares que tiene, llene la bitácora. La bitácora me dice, de cada proveedor vea que tenga los registros. Dice, de cada proveedor solicite información de qué tipo de cliente va. De cada proveedor solicite cuál es la política de trabajo con la comunidad. De cada proveedor solicite cuáles son cómo va el negocio. ¿Me explico? Entonces solo ahí tengo una visión sobre los servicios turísticos que están en la comunidad, y con eso puedo luego pasar a hacer preguntas. Calidad, cantidad y diversidad. ¿Qué tipo de cliente va? ¿Cómo funcionan los servicios complementarios? ¿Qué opinión tiene la comunidad de estos servicios? ¿Qué opina la comunidad de estos alojamientos? ¿Sí? Hay territorios en donde a veces también convive lo comunitario con lo privado. Es decir, familias de la comunidad que tienen un negocio como un restaurante al lado del emprendimiento comunitario. Está bien. Así funciona, ¿no? Entonces, esto es como para desenredar toda esa estructura que puede estar ahí. Hacemos igual la marca cualitativa, prospectivo, FODA, y finalmente el escrito con la síntesis de todos los servicios turísticos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí?